días, comunidad Binauta. Les saluda Thais Aguilar, este lunes 7 de marzo del 2022. Es un gusto saludarles hoy en esta multiplataforma de Voces por Media Calle, que como en otras ocasiones les hemos comentado, es una iniciativa de información, de formación y de entretenimiento a cargo de especialistas en diferentes áreas como la historia, derechos humanos, género, derechos de las mujeres, cultura, música, imagen pública, mercadeo, etcétera. Así que es un gusto para mí tenerles hoy, que nos acompañen hoy, porque el tema del que vamos a hablar está muy ligado a los cambios que están sucediendo próximamente con las elecciones. Y tiene que ver con la instauración de la nueva Asamblea Legislativa, que será el próximo 1 de mayo, y que en esta nueva representación nos trae una sorpresa muy agradable, al menos para las ciudadanas costarricenses, y es que por primera vez en la historia democrática de nuestro país va a haber una representación casi paritaria de hombres y mujeres en el primer poder de la República. Estamos hablando que en esta ocasión va a haber 26 mujeres diputadas, lo que significa un 47% de la representación dentro de la Asamblea Legislativa, representación prácticamente en igualdad de la distribución de habitantes de nuestro país, de hombres y mujeres. Y pese a que en el país desde los 1990, con la ley de promoción de igualdad social de las mujeres y a otras normativas que impulsaban las acciones afirmativas para que más mujeres participaran en puestos de política pública y puestos de elección de poder público, poder político especialmente, no habíamos logrado, a pesar de ser Costa Rica pionera en este tipo de legislaciones, no habíamos logrado llegar a un porcentaje tan alto, prácticamente del 50%. Así que este camino no ha sido nada fácil, y por eso he invitado hoy a mi programa a dos de las mujeres a las que les debemos que esto se cumpla este 2022. Se trata de Aide Hernández, la actual directora de la Unidad Técnica de Género e Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, y a la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Centroamericano y exministra de la Condición de la Mujer, doña Maureen Clark. Vamos a incorporar a doña Maureen y a Aide. Muy bienvenidas. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, encantada, muchas gracias. Excelente, bueno, muchas gracias a ustedes por haber aceptado participar hoy en este programa y para hablar de un tema que ustedes tienen muchísima responsabilidad, y es de la enorme participación de mujeres en la próxima Asamblea Legislativa como diputadas, que casi llegamos a la paridad. Pero sí me gustaría que ustedes nos dijeran, porque Costa Rica es pionera, como hacía en mi presentación, en todo lo que son las acciones afirmativas de la participación de las mujeres en la elección de puestos de elección popular desde 1990. Pero yo quisiera que ustedes nos pusieran en contexto por qué no habíamos logrado esa representación tan contundente, a pesar de que desde 1990 venimos trabajando en ello. ¿Qué fue lo que pasó en ese camino? Ustedes lo conocen muy bien. Bueno, yo no sé, pero yo sé que Aide va a complementar mucho. Yo diría que la lucha no empieza en el 90, la lucha empieza desde antes del voto. Digamos que ya estructuralmente, a partir del 49, con la decisión de dejarnos el voto en esa época, en ese momento, se reafirma ya, digamos, el principio constitucional en cuanto a la búsqueda de la participación política de la mujer. Y de ahí para acá, lo que han habido son muchas mujeres y hombres también luchando para que eso sea real, que sea efectivo.
En el 90, bueno, usted conoce todo el movimiento que hubo, incluso hasta manifestaciones en las calles y todo, por primera vez ya consolidado como bloque la lucha por digamos, participación real de un principio constitucional, que es algo que yo siempre apunto, es constitucional y de primer nivel, ¿verdad? Que es la lucha por el poder político, la participación política, que de hecho y de derecho lo tenemos constitucionalmente. Y ya en el 90, entonces empezamos con la ley, como usted lo dice muy bien, la ley de De igualdad, promoción de después se igualdad. convirtió en la igualdad real, que contenía un esbozo, pero ha sido una lucha bastante fuerte el poder llegar, yo diría, a lo que es la eficacia de esa participación, que es ahí donde adquiere relevancia lo que Aide y yo hicimos, porque cada vez que lográbamos un paso hacia el poder ejercer, recordemos cómo nos pusieron de piso al principio, ¿verdad? En la fórmula al final para que no salgamos, para que no podamos ejercer y se cumplía con la ley. Claro. Entonces, cada vez han sido mujeres en diferentes momentos que hemos luchado para que esa participación sea efectiva, sea real. Y hasta hoy, yo pensé que no viviría para verlo, pero, pero hasta hoy podemos decir que ya estamos acercándonos a lo que se había planteado desde el 95, que era la cuota, ¿verdad? Pasamos la cuota, no la hemos pasado, no hemos pasado No la hemos cuota llegado a ella siquiera, todavía. pero Sí, claro, nosotros pedimos más en nuestro derecho hacia el 50% y con la paridad, que casi estamos por alcanzarla, pero ha sido una lucha de muchas mujeres y hombres y de muchos pasos. Después vamos sí. a entrar, digamos, Tal vez, propiamente Ante, en lo grueso tal vez, de esa, perdón, para dejarle antes de algo que, para dejarle Aide, algo a Aide, porque yo pero sé que ella tiene antes de mucho que que decir. Antes de que continúe de, y bueno, y también un poco porque yo lo que quisiera también es poner en perspectiva esto, porque nosotras sí nos acordamos, pero las generaciones de gente más joven no vivió ese periodo, ¿verdad? No lo recuerda, y yo creo que parte de nuestro deber es recordarlo. Es esto, bueno, de cómo fueron todas esas, si bien desde 1990 teníamos ese planteamiento de cuotas, desde la ley de igualdad real, como originalmente se le había planteado el nombre, y cómo han sido todas esas estrategias patriarcales para que las mujeres quedáramos en los últimos lugares, de que no fuéramos escogidas, de siempre atravesar de una u otra manera alguna circunstancia para que se nos hiciera más difícil ese camino y para que desistiéramos de participar en aspectos de política pública tan importantes como estos. Entonces, la idea es que ustedes también pues nos ayuden a recordarlo, así que no se preocupen. Yo sí me acuerdo, pero la mayoría no, ¿verdad? La gente joven de ahora no. Entonces, creo que es muy importante saber de dónde viene esto. sí, Ahora sí, Aide. Bueno, tal vez lo más importante, y aunando a lo que está diciendo Maureen Clark, efectivamente, la lucha de la participación política tiene años desde el derecho, la lucha por el derecho al voto que empezó desde 1920 hasta 1949, se hizo efectiva, pero el 49 hasta el 53 tuvimos las 3 primeras diputadas, que fue en el 53, y el número no subía de 3, 5, 6, hubo administraciones en que no había ninguna mujer, razón por la cual se inicia el trabajo para las cuotas de acción afirmativa, que en las cuotas no fuimos pioneras, el pionera fue Argentina, el primero que sacó cuotas de participación política de las mujeres, y Costa Rica sí fue pionera en la primera ley de igualdad a nivel latinoamericano, y ahí en el proyecto de ley incluyó cuotas de acción afirmativa hacia las mujeres. Ese proyecto de ley pasó por todos los coladeros patriarcales, ¿verdad? En eso, y cambió de llamarse ley de igualdad real a ley de promoción social de la mujer, porque decían que era menos agresivo, porque si se llamaba ley de igualdad real era muy agresivo para la sociedad. Todas esas discusiones se dieron en ese periodo,
Pero, y al final la cuota no salió realmente porque lo que se estableció en la ley de igualdad es que los partidos iban a impulsar mecanismos eficaces para la participación política de las mujeres. ¿Qué eran mecanismos eficaces? Ningún partido entendía qué significaba. Claro. Era muy general. Y además de eso, ni lo entendían ni lo querían entender, ¿verdad? Porque es un tema de decisión y voluntad política. Claro. Fue por lo que se inicia la lucha por las cuotas de acción afirmativa que se aprobó en 1996 y se dijo que tenía que ser temporal en el momento que se llegaba a la igualdad. En el 96 se aprobó en unas reformas al Código Electoral y se incluyó también lo de la temporalidad. 3 diputadas trabajaron para incluir la paridad, que fue Sandra Piz, María Sánchez, Lorena Vázquez, en una moción impulsada por el Centro Mujer y Familia, que también estaba impulsando en aquel entonces, todavía no teníamos el INAMO, ¿verdad? Y aprobado. Centro Mujer y Familia. Entonces fue el trabajo y se empezaron, digamos, y se estableció el 40%. Un 40% que era muy importante porque en otros países sí tenían la cuota, pero era de 30%. De 30, sí. Costa Rica incluyó el 40%. Luego de la aprobación de esa cuota, los partidos, como dice doña Mauren, incorporaron a las mujeres en lo que eran las suplencias o al final de las listas, ¿verdad? Eran las prácticas patriarcales de no incorporar mujeres. Hubo acciones en contra de este tema, hasta que se logró por un voto, por una acción que hizo ya el Instituto Nacional de las Mujeres en una sentencia histórica, si no me acuerdo, la 1863, donde el Tribunal Supremo de Elecciones en esto dijo que no se podía hablar de la generalidad en el cumplimiento de la cuota, sino que tenía que ser en cada uno, las suplencias por aparte, los propietarios por aparte, y que tenían que estar entre los puestos elegibles. Y dijo que los puestos elegibles podía tomarlos a través de mecanismos como el promedio histórico y la alternancia. Eso fue muy importante porque entonces ya se trabajó para que esas mujeres estuvieran en puestos, digamos, en los promedios históricos, que fue en el 98. Pero resulta que en el 2000 ya vienen otros partidos políticos, se dividió las votaciones y ya los promedios históricos no se cumplieron. Entonces las mujeres quedaron rezagadas. ¿Qué son esos promedios históricos? Los promedios históricos, que fue lo que la mayoría de los partidos acogieron, era que era como todo era la historia de cuántos diputados y diputados tenía cada partido político. Y esa cantidad de diputados, entonces, iban a tomar, que puede ser en esa época, Liberación Nacional por lo general tenía 14 diputados en San José, por ejemplo. Entonces el promedio histórico eran 14. Entonces en esos 14 hombres. Tenían, en ese entonces, digamos, independientemente de hombres y mujeres, eran 14 que siempre sacaban en San José, por ejemplo. Entonces, entre esos 14 tenía que estar el 40%, ¿verdad? De mujeres. Y así lo hicieron en todos los partidos, pero como hubo una división, ya entran otros partidos políticos, se elimina el bipartidismo, entonces ya esos promedios históricos no fueron ciertos, y por lo general lo que escogían era que en esos 14 podían estar las mujeres, entonces los ponían en los últimos lugares de los 14, ya estaban en un puesto elegible, pero no en los 14. Viene la votación y las mujeres no quedan electas. Aparte de eso, se hacen mecanismos discriminatorios en contra de las mujeres. Y ahí yo, por ejemplo, fue la primera acción de inconstitucionalidad que yo presenté en el año 2000 contra un mecanismo que hizo el partido a que nosotros militamos en contra de las mujeres. Esa acción yo la gano, pero 8 años después. O sea, la sala duró 8 años para contestarme. La sala constitucional. La sala constitucional. Y me dijo que efectivamente ese mecanismo que había establecido el partido era discriminatorio contra las mujeres, porque fue un mecanismo muy extraño, pero fue 8 años después, ya habían pasado dos elecciones, claro. Y el partido hay una cuestión que hay que destacar, Aide, y es que muchos de los mecanismos de cómo hacer más efectiva esa participación de la mujer siempre se deja en manos o se dejaba en manos de los partidos. Y obviamente
en el seno de los partidos el liderazgo es de hombres y ha sido siempre de hombres. Sí, Recordemos que se parte del hecho de que el lugar de la mujer es la casa, no sí, en la política y mucho menos en el ejercicio real de la política. Y es ahí donde, y eso es lo que se justifica, y eso sigue estando en la cabeza de muchos, donde se justifica todas las piedras que se puedan poner en el camino. Le doy un claro. ejemplo. En el 2010, eso fue un vivo ejemplo porque yo estaba ahí y yo participé. Claro. Cuando ya a nivel local existían las vicealcaldías que mencionaba Aide, ahí se demostró cómo a las mujeres siempre se le ponía en el segundo lugar. Sí, Entonces, ¿cuántas vicealcaldes? Porque había que aplicar las cuotas, ¿verdad? En ese momento. ¿Cuántas mujeres salieron de vicealcaldesas? O de alcaldesas solo había como un 12% más o menos de las 81 cantones en ese momento. El 87% eran mujeres, claro, de segundonas. sí, Y Pero, te pero ahí, pasabas al segundo vicealcalde y otra vez subía 83% de hombres. Entonces, cuando hablamos no solo de participación, sino de la real ejecución, ahí es donde están las trabas y claro. muchos escondidos. Porque entonces yo le doy anécdotas. Por ejemplo, cuando yo estaba en el INAMO, me llamaban y llegaban a buscarme vicealcaldesas donde las tenían en un escritorio a la entrada de la alcaldía, viendo quién entraba y quién no entraba. Qué horror. Imagínate, con Recuérdenos su periodo eso, de cuando estuvo en el INAMO, por favor. 2010, 2014. 2010, ve qué bien lo tiene. Y el 2010, es que estaba pensando en la municipalidad también, que estuve Claro, 7 años. 2000, sí, cuando fui vicealcaldesa. 2010, 2014 en el INAMO, sí. Y ahí me decían más de una, yo voy a renunciar, yo no puedo permitir que a mí me digan que vaya a haga el café o que claro. vaya a barrer. Porque esa era la realidad, que mucha gente no cree. Pero Y a eso y ponía. no les tenían asignado salario tampoco, ¿verdad? Pero Nada. No, yo creo que, obvio, se le ponía algún salario como asistente, como cuando yo Sí, estuve ahí me tenían como asistente. Mucha gente cree que yo tenía un sueldazo ahí en la municipalidad. No, era asistente del alcalde y era la vicealcaldesa. Por otro lado, esas mujeres, porque me dolió tanto ver eso, y muchas veces yo les decía, no renuncie, porque si usted renuncia, entonces le va a dar es un espacio de poder perdido. que está ese, perdiendo, pero es que yo Sí, no puedo permitir que me humillen sí, diariamente, dice, que este señor me ese, mande a hacer el café. claro. Y Maure, hoy, estando yo ese, de vacaciones, vacaciones no, estando yo en mi casa, me llaman no digo de dónde, de una municipalidad del sur, donde me dicen exactamente lo mismo, o sea, no ha variado. Sí, lo Siguen que pasa, creyendo que la mujer, ese no es el espacio de la mujer. y yo creo que este es un tema para otra sesión, y se listamos a Thais, que es el tema de violencia política y todo lo que Así sufren es. las mujeres en este sentido. Pero tomando un poco lo que decía Maureen acá, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas? Si dicen los hombres son los que deciden. Pero yo creo que Así esto es. también está en la interpretación de las leyes. Y ahí es ujú, donde se ha agarrado el Tribunal Supremo de Elecciones, porque el Código Electoral establece que los partidos políticos tienen la potestad de su autorregulación, ¿verdad? Eso Sí, lo señor. establece el Ujú. Código Electoral. Entonces, los partidos políticos se deben autorregular cómo aplican el Código Electoral. Ahí, claro. y esto es muy importante en la acción que nosotros presentamos. ¿Por Que ahorita, qué? ahorita vamos a Porque hablar de eso. porque sí, claro, eso va a ser, porque ese principio de autorregulación nos fue limitando con la aplicación de las cuotas en el 96, donde se Por parte del colocaban en tribunal. esto. Luego nos venimos al 2000, ya les digo, la 2010. acción que yo presento 8 años después fue que lo aprobó en ese sentido, la primera acción que le ganó en materia electoral, pero no en materia electoral del Código Electoral, en materia de derechos humanos de las mujeres, que es diferente. Y luego ya en el 2009 se aprueba el Código Electoral donde se incorpora la paridad. Pero la paridad
no es una acción afirmativa. La paridad es un tema de justicia, mitad hombres y mitad mujeres, y la paridad es para los hombres y para las mujeres, no es exclusivo para las mujeres. La paridad sí es pionera, Costa Rica es pionera porque la primera ley paritaria fue aprobada en el año 2002 en Costa Rica con la ley del Banco Popular para que todos los órganos de decisión del Banco Popular tuvieran paridad. Y luego una diputada que impulsó la paridad con la que yo trabajé fue doña Kira La Rosa Alvarado, que fue trabajando y entonces se trabajó la paridad en el Banco Popular, la paridad en organizaciones sociales, la paridad en el Código Electoral y la paridad en cooperativas. Okay. La paridad en el Código Electoral, el primer proyecto que se presentó fue en el año 2003, impulsando era un proyecto específico, y en una respuesta que da el Tribunal Supremo de Elecciones, firmado por don Óscar Fonseca, que yo tengo la copia, siempre la tengo. Don Óscar dice, cuando se le consultó ese proyecto, que lo avala al 100% porque iba más allá de lo que ellos estaban presentando, porque ellos mantenían la cuota, mientras que ya el proyecto de ley que se presenta a doña Kira ya incluye la paridad. Por lo tanto, ellos avalaban la paridad. Y ya establece diferentes estrategias de sanciones que podíamos incorporar en este proyecto de ley. Y este proyecto de ley incorporaba no solo la paridad y la alternancia, sino que también incorpora que los recursos de la contribución estatal, que para mí es lo más importante de esa ley, es que fueran utilizados en época no electoral y en época electoral, y que se obligara a formación y capacitación en derechos humanos, igualdad de género, gestión pública con perspectiva de género, etcétera, para hombres y para mujeres. Y si no se dan esos temas, se sanciona al partido, porque tenían que probarlo. Desgraciadamente, desde el 2009 hasta la fecha no se ha cumplido y el tribunal no es vigilante de ese cumplimiento. O sea, el tribunal no hay interés de que se es el Tribunal Supremo de Elecciones el que tiene que sancionar, por decirlo así, llamar la atención a los partidos. Así es. Okay. Y también la paridad. Entonces ahí es donde viene el problema. Digamos, Costa Rica aprueba la paridad en organizaciones sociales en el 2010 y es pionera a nivel mundial, es la única ley que existe a nivel mundial donde organizaciones sociales públicas y privadas deben cumplir la paridad y ya hay votos de la sala ratificando eso. Y luego la paridad en el Código Electoral que se aprueba en el 2009, pero nosotros tenemos incorporado en nuestro código la paridad vertical y horizontal con alternancia, en otras formas. Pero ¿qué sucedió? La manera en cómo la redactamos, porque hubo mucha presión para eliminarla. Ahí estuvo doña Gilda González, Yalili Edna, Ofelia Tattenbach, estuvo doña Lesbia Villalobos, don José Rosales del partido, Sergio Alfaro del Partido Acción Ciudadana. Todas trabajaron para que eso quedara en el Código Electoral. Y eliminamos prácticamente el concepto de paridad horizontal, así literalmente, y incluimos paridad en las totalidades, que era semejante a la paridad horizontal. Cuando yo como jefe de la Unidad Técnica de Género le pregunto al Tribunal Supremo de Elecciones, despuesito de haberse aprobado ese código en el 2009, cuáles eran los mecanismos que ellos iban a recomendar a los partidos políticos para aplicar esa paridad horizontal con alternancia. La respuesta que me dio el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones fue una regañada. O sea, lo único que le faltó era sacarse la faja y alguna chilillada, como dice, porque dijo que yo estaba diciendo cosas que no se habían aprobado, que cómo se me ocurría, que nunca se había aprobado la paridad horizontal, que eso era una falacia. La respuesta que se me da como jefa de la Unidad Técnica de Género en eso es cierto y que por lo tanto no existía la paridad horizontal. Luego los partidos le preguntan y lo que hizo fue ratificar esas resoluciones varias veces, ¿verdad? Entonces en el 2010 no aplican la paridad horizontal, en el 2014 tampoco la aplican. Tampoco. Ya venían en el 2016 las elecciones municipales
y tampoco, además de un proyecto de ley que estaban presentaban el proyecto aclarando conceptos, ¿verdad? Pero tampoco querían aprobarlo en la asamblea. Fue cuando decidimos, bueno, aquí no nos queda otra, hay que hacer una acción de inconstitucionalidad con Mauren. Y dijimos, bueno, hay que atreverse y presentarla, pero no como una violación a un derecho electoral, sino No. porque ya en el Código Electoral habíamos establecido que la participación política en paridad de hombres y mujeres es un derecho humano. Entonces, como derecho humano, se nos está obstaculizando y discriminando a las mujeres a nuestro real y efectivo derecho humano a la participación política. Fue por lo cual la sala nos acoge la acción de inconstitucionalidad y obliga a los partidos a cumplir la paridad horizontal en los encabezamientos. Pero esto es muy importante razonamiento. Vean que como un derecho humano es supraconstitucional, como dijo Mauri, o sea, está sobre la Constitución porque es un derecho humano de participación política en política, así es. Y además de eso, lo más importante es que esto implica que el principio de autorregulación, como dice el Código Electoral de los partidos políticos, deben cumplir el ordenamiento jurídico y deben cumplir la Constitución política. Entonces quiere decir que si esto es un derecho humano supraconstitucional, están obligados los partidos políticos a cumplirlo. Y esa discusión fue fuerte dentro de la misma sala. O sea, ellos tuvieron sus, digamos, pensemos bien, sus dudas y discusiones en cuanto a acogerlo o no, y hasta incluso la legitimación que teníamos nosotros para haber presentado esa acción, porque como no era una cuestión de tipo electoral, porque eso era lo fundamental. Si hubiera sido una cuestión electoral, hubieran rechazado eso inmediatamente y lo hubieran mandado al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero no era una discusión del ejercicio electoral, y lo dice el fallo, no era una cuestión supra, estaba por encima, y en ese sentido cualquier mujer podía sentirse afectada. Claro. En sus derechos, porque se le estaba limitando el ejercicio de sus derechos constitucionales e incluso supraconstitucionales por las convenciones internacionales suscritas y apoyadas por ley, porque hay un magistrado que alega que todo lo que no son aprobados por leyes, entonces no hay que cumplirlo por parte del país, y no, le gana a todas, ¿verdad? Porque es un derecho humano, humano. Y tampoco era una violación a un derecho personal, por eso no cabía la figura de un amparo electoral, porque ninguna de las dos éramos candidatas a algo. Claro, sino que lo que nosotros alegamos es una legitimación por intereses difusos, por intereses de todas las mujeres de Costa Rica. Entonces, lo más importante es que, primero, teníamos que alegar un derecho humano, no un derecho electoral. Segundo, probar nuestra legitimación como mujeres costarricenses. Tercero, que teníamos que hacer entender a la Sala Constitucional que esta era una materia de derechos humanos y no derechos electorales, porque como dice Mauri, no las hubieran rechazado de inmediato. Pero la base para hacer eso fue la primera acción que yo gané en el 2008, que ahí alegué. Entonces, parte de eso nos ayudó para el fundamento de esta acción de inconstitucionalidad. Y que ahí la Sala Constitucional, la magistrada redactora del voto, que es doña Nancy Hernández, que hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue muy importante, porque ¿qué fue? Lo que queríamos y le pedimos a la sala es que anulara 5 resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. ¡Qué atrevidas! Que iba contra el derecho de las mujeres a su participación paritaria. Y la Sala Constitucional nos anuló esas 5 resoluciones y le dijo al Tribunal Supremo de Elecciones, señores, tienen que cambiar de criterio, tienen que sacar otras resoluciones donde obliguen la paridad horizontal en los encabezamientos. Pero ahí hay una falla.
una falla no en la Sala Constitucional, sino el Tribunal Supremo de Elecciones, porque efectivamente para las elecciones del 2018 tuvo que sacar una resolución, bravos, porque por primera vez la sala les anulaba enmienda en la plana acciones, los obligó a enmendar. Entonces dijo que estaban obligados a cumplir la paridad horizontal, pero no mencionaron nada de la alternancia. Y hasta hoy no han mencionado la alternancia que está estipulada en el Código Electoral. Y otra cosa, en las unipersonales tampoco se pronunciaron. O sea, hubo mayoría en el caso de las alcaldías, para no aplicarla. Claro. A ver, yo necesito que ustedes aclaren a nuestra audiencia qué es eso de paridad horizontal y alternancia, porque ustedes trabajan todos los días con eso, pero la mayoría no. Así que, por favor, aterricemos el tema. El artículo en el 2000, cuando se redactó el proyecto de ley, que fue toda una discusión, y yo puedo decir que yo redacté la mayoría de cosas que están ahí y que fueron avaladas por los señores y señoras diputadas, porque ellos lo aprobaron. Lo que empezamos a decir primero fue una discusión, digamos, interna, cuando las diputadas me dijeron, ahí te redacte lo que tiene que ir ahí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo redacto? ¿Se hace una ley específica o se hace en el Código Electoral, en todo el Código Electoral? Como abogada, yo sé que en la operación del derecho, los abogados utilizan todo el Código Electoral. Entonces, si hubiera un capítulo específico de derechos de las mujeres, probablemente ni siquiera lo ven, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, lo que hicimos fue que redactamos en todo el Código Electoral diferentes normativas que va relacionado con el tema. Y el primero fue el artículo número 2. En el artículo número 2 tenía que definirse, primero, que el derecho a la participación política de hombres y mujeres en paridad era un derecho humano en una sociedad democrática. Esos principios son claves fundamentales, el artículo número 2. Luego el artículo número 2 define lo que en Costa Rica íbamos a entender por paridad y alternancia. ¿Por qué? ¿Por qué por paridad? Porque resulta que a nivel del derecho comparado, en muchos países hablaban de paridad flexible 40-60, en Chile, en España, en Argentina, 40-60. Si fuera así, ya nosotros teníamos el 40% y no lo habíamos logrado. Entonces ya teníamos esa paridad flexible. Entonces dijimos, no, en Costa Rica vamos a entender paridad como la mitad de las personas, 50% hombres, 50 mujeres. Y en órganos impares, la diferencia iba a ser una sola persona, ¿verdad? Para aquella mofa cuando decían, ay, la paridad, entonces cuando sean 5, ¿qué hacemos? Partimos a la mitad, un hombre, ¿verdad? Era la mofa que decían en la Asamblea Legislativa. Y la otra cosa era la alternancia. Sabíamos en Ecuador que estaban trabajando mucho y había un voto en Ecuador que explicaba que la alternancia podían ser 3 hombres, 3 mujeres, 3 hombres, 3 mujeres. Entonces nosotros dijimos, eso no nos sirve en Costa Rica. Tampoco. Entonces redactamos que la alternancia en Costa Rica tenía que ser un hombre, una mujer o una mujer, un hombre, de tal manera que 2 personas del mismo sexo no podían estar de manera consecutiva. Claro, y entonces, esa es la trenzada, lo que se llama trenzada. Así es. Pero la paridad en el artículo 52 del Código Electoral establece claramente que debe haber paridad en las totalidades. ¿Qué significa esto? Paridad en las totalidades es que cada cargo es por diferente. El cargo de alcaldías, el cargo de primeros lugares es una totalidad diferente al segundo lugar. Son totalidades. Esa es la paridad horizontal. Entonces, la paridad horizontal, los primeros lugares deben cumplir paridad y alternancia. O sea, el primer lugar es un hombre, el segundo mujer, el tercero Las hombre. Totalidades, digamos, en todo el país, en el caso de las alcaldías, por eso es que hablé de la unipersonal, las alcaldías son unipersonales. Eso quiere decir que el partido debería vigilar de que en las totalidades de los cantones haya paridad, o sea, haya mujeres en el primer puesto. Y eso, quién sabe cuándo lo vamos a conseguir, porque hay votos salvados en ese sentido. Y también el artículo 143 del Código Electoral establece la división administrativa territorial como división administrativa electoral.
entonces ya todas las provincias tienen numeración y todos los cantones tienen numeración. Entonces, en esa totalidad de primeros lugares, deberían en los primeros lugares, que esa es mi tesis, en los primeros lugares, si San José encabeza un hombre, Alajuela tiene que ser una mujer y así sucesivamente. Pero para que haya esa horizontalidad. Claro, pero todavía eso los partidos no lo han cumplido y el tribunal no lo ha querido aplicar como dice el Código Electoral. Porque si eso se hubiera aplicado como realmente dice el Código Electoral, hoy tuviéramos ya las 29 diputadas o 28 diputadas. Hoy tenemos electas informalmente 27. Todavía el tribunal no ha dado la declaración final, ¿verdad? Pero los números dicen 27, con probabilidad de 28. Ojalá lográramos 28. Actualmente tenemos 26 diputadas, vamos a tener 27, ya probablemente un 47%. Sí. Pero todavía estamos en pañales. ¿Por qué? Porque la alternancia en la pared horizontal no la cumplen. Si la cumplieran, tuviéramos alternancia en las alcaldías y no lo quisieron cumplir, que son los puestos uninominales. A eso voy, porque ustedes han explicado muy bien, eso fue el recurso que ustedes presentaron en el 2015. ¿Cuánto tiempo tardan en aprobarse ese recurso? 6 meses. 6 meses. Fue récord, fueron 6 meses. Duró 6 meses. Lo que pasa es que cuando lo contestó la sala, lo contestó cuando ya habían pasado los procesos seguidos municipales, entonces ya se cerraba el ciclo de presentación de papeletas para las elecciones 2016, entonces no se podía aplicar. Pero y en el 2020, en 2019 fue un retroceso cuando las salas, el tribunal sacó una resolución. El Tribunal Supremo de Elecciones sacó una resolución diciendo que no se aplicaba la paridad en los puestos uninominales para alcaldías, que no se aplica, que hasta el 2024. Entonces, ¿cómo está legislando el tribunal en contra de lo que dice el Código Electoral? Exactamente, el Código lo establece. Está muy claro en el Código, ahí no hay que... Entonces, mi pregunta va por ahí. Porque yo sí, o sea, consciente de que el Código Electoral era muy claro en esas representaciones y una se iba a la lista, a ver las listas de candidatas y candidatos a diputados, por ejemplo, de diputaciones, y ahí no se estaba cumpliendo y se supone que si no se cumple esa representación, entonces esa lista no se acepta. O sea, no se le acepta al partido. No debería. No debería, pero aún así, o sea, no se estaba cumpliendo esa ley y no lo estaba haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es lo que estaba sucediendo entonces. Eso sucedió y la Asamblea Legislativa hizo una investigación de control político en el año 2013, la encabezó doña Pilar Porras, en ese momento diputada, donde se llevó a todos los presidentes y secretarios generales de los partidos, se llevó a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y se les dijo, miren, si ustedes tienen que sancionar por el incumplimiento de toda la normativa electoral. Y la respuesta que dio en esas sesiones, y está en actas, el presidente, es que si las mujeres no accionan, ellos no lo hacen. Por eso ustedes accionaron. Por eso, en lo personal, yo digo que no hace falta accionar. Ya el Código Electoral le dice que él debe fiscalizar el cumplimiento. Cuando el cumplimiento de una ley tiene que ser, la violación de una ley tiene que ser accionado. ¿Desde cuándo? El funcionario está obligado a hacer cumplir la ley, hasta donde yo sé. Así es. Pero ahí es donde yo digo, le falta apropiamiento también de las mujeres. El apropiamiento, y ahí viene toda la violencia política y todo para accionar, porque cuando presentamos esta acción, yo anduve tocando puertas de muchas lideresas femeninas, que de partidos políticos y de no partidos políticos, para que nos acompañaran en esta acción que íbamos a presentar, y todas decían que no, que cómo se me ocurría, que así que raro, ahí usted siempre peleando, usted siempre luchando con esto, cómo se le ocurre enfrentarse al Tribunal Supremo de Elecciones, eso jamás, pero nos atrevimos, Maureen y yo, y presentamos la acción.
Y bueno, fue rapidísima. Como dice Conste, han habido represalias, Aide, han habido por represalias. supuesto, A ver. Carita Y Blanca siguen nos hoy las sacan a cada represalias. rato. ¿Y Sí, por qué claro. no? Cuéntanos esas represalias. ¿Cómo se pasan esas facturas? Y eso es espacio. Por eso yo quería invitarlas, porque Mucha nunca se da violencia. el chance para hablar de estas Mucha cosas. violencia Porque política, Mucha mucha violencia violencia política. política. ¿En qué Mucha sentido? violencia. Violencia en obstaculizar el ejercicio, obstaculizar, por ejemplo, posibilidades para ser candidata a algún puesto, violencia en el ejercicio, en el trabajo que se realiza. Bueno, gracias a Dios yo tengo propiedad en la Asamblea Legislativa y me lo gané en un concurso con la nota superior, pero probablemente si estuviera en un puesto de confianza o en algo, probablemente ya no estaría Ya lo en la hubieran Asamblea sacado. Legislativa, Claro, ¿verdad? sí, por Pero peleona. hay muchos obstáculos en el trabajo que Cierto. se hace. Es muy sutil, como siempre. Somos una dirección técnica, así dice el acuerdo de crianza de la Unidad Técnica de Género, y no han querido posicionarla como una dirección, y no dan el personal que se requiere, ni las cosas para impulsar la promoción, entre muchas, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas veces Maureen, siendo jefa de fracción, que estaba en el directorio político nacional, solicitaba en el directorio que me llamaran para consultarme todo esto de la normativa y todo, y lo invisibilizan y siguen invisibilizando? A uno le ponen como la letra escarlata, ¿verdad? Como una P de peleona y de atentar Incómoda. contra los derechos de ellos. Por eso es que yo insisto en decir que es el ejercicio de los derechos primarios constitucionales, es la participación política, por lo tanto, ni siquiera debería haber discusión al respecto. Cierto, y que sí, en hoy, pleno siglo XXI, todavía tenemos que seguir peleando y muchas veces casi que a costa de muchas cosas, a costa de no caer bien, a costa de no ser candidata para muchas cosas, para tantas cosas a nivel político. ¿Por qué? Porque es una peleona, porque lucha es incómoda. bastante incómoda, sí. Y eso, no crea, genera algún tipo mucha de, frustración, me imagino. Mucho, porque uno ve las cosas y uno trata de corregirlas, por lo menos a nivel de la participación política, Claro. cosas que se toman como normales respecto a la violencia política, porque esa es la parte donde más se siente la represalia, ¿verdad? La violencia política que sufrimos, tanto Aide como yo, por estar luchando por los derechos de las mujeres. O sea, ese es el costo. A mí no me duele, pero el costo es grande en alguos casos, pero muy también, grande. y no solo en el partido político, en los partidos políticos, porque las compañeras que después se han pecado y luchan por eso también reciben en sus partidos esta violencia. También con a veces compañeras que se dicen especialistas en el tema, ¿verdad? Que son aliadas en el tema. Entonces, como sucede en el patriarcado, empieza el conflicto entre mujeres y la lucha de reconocimientos. Entonces, hay golpes. Por ejemplo, a mí me han dicho, mira, pero ¿por qué la presentaron ustedes? Hubieran incluido a otras mujeres, hubieran hecho esto, es la manera de invisibilizar. O cuando ya sale la criatura, todo mundo fue. Todo el mundo fue y todo el mundo es promotor de eso, ¿verdad? Entonces se invisibiliza el trabajo, pero yo creo que lo más importante de todo esto, y yo creo que es la satisfacción que tanto Maureen como yo tenemos, es que gracias a eso hoy tenemos 26 y vamos para 27. Bueno, y además, y yo quiero que ustedes también nos cuenten, sobre todo vos, Aide, que tenés muchos años de trabajar en la Asamblea Legislativa, que nos pongas en perspectiva la importancia de tener este grupo de mujeres y también de diputadas, porque al final, si contáramos a las diputadas como una fracción, sería la fracción mayoritaria. Y así ha sido en los últimos, en muchas... Ese pero es bueno, el otro asunto, ¿verdad? El grupo parlamentario. El grupo parlamentario. Eso es otro, y yo creo eso es otro desafío. Yo creo que Maureen ahí tiene mucha experiencia. Gracias a que Maureen fue presidenta de la Comisión de la Mujer y nosotros aprobamos, se aprobó, la Asamblea aprobó la Política de Igualdad y Equidad de Género en el 2013, con apoyo, que se hizo con apoyo de Naciones Unidas.
una de las acciones es que se estableciera el grupo parlamentario de mujeres diputadas, porque debíamos fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene la Comisión de la Mujer que promueve y aprueba proyectos de ley y hace control político. Luego en el 2007 se creó la Dirección Técnica de Género que yo tengo a cargo, que es la que promueve la incorporación de la perspectiva de género en todas las funciones legislativas. Y luego el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, que es la que promueve la agenda legislativa de género o la incorporación de la perspectiva de género en la legislación nacional. Esa acción todavía no se había cumplido y Maureen, como presidenta de la Comisión de la Mujer, nos aliamos. Nosotros decimos que nosotros somos cómplices, somos compinches en esto, y esa es la ventaja de tener compañeras como algunas otras de otros partidos que se nos han unido y que se han unido a través de diferentes administraciones que he venido trabajando. Logramos, dijimos, bueno, Maure, usted como presidenta convoca a las mujeres de todos los partidos políticos para conformar el grupo parlamentario de mujeres diputadas. Pero lo que no sabe Aide es lo que me costó convencerlas, ¿verdad? Porque a los hombres de esos partidos les decía, ¿cómo se le ocurre a usted que va a ir a meterse a un grupo de solo mujeres? ¿Y dónde queda la visión de partido? ¿Dónde queda la agenda nuestra de partido? Yo les decía a ellas, y siempre lo dije, no solo en privado, sino que lo dije muchas veces públicamente y lo sigo diciendo, los asuntos de mujeres, de lucha por los derechos de las mujeres no tienen color político, no tienen por qué tener color político, somos mujeres. Claro, ese es nuestro color político, digamos. Así es, algunas lo entendieron, pero otras no lo entienden, claro, y otras reciben dentro de su partido, y yo lo vi, y ellos me decían, pero Maureen, ¿cómo hago? Le digo, si quiere yo voy también con usted, y peleo con usted, convenzo a sus compañeros. Me dice, es que qué difícil, porque ellos no aceptan. Le digo, pues vas a tener que convencerte vos, que primero sos mujer, claro. Y esta arena de la Asamblea Legislativa, ese espacio de poder tener los dos sombreros. Tenés el sombrero de tu partido, pero también eres una mujer y por lo tanto tenés que ayudar por los derechos de las mujeres. Pero eso no implicó que nos acompañaran todas. Es cierto, claro. Estuvieron ahí para la foto y todo, para lanzar el grupo y trabajar con el grupo, pero cada sesión era una lucha. Claro. Mira, vas a ir, vamos, vea que hay una agenda para nosotros. Mira. Y cuando estábamos ahí en plenario, 1 o 2, las demás se quedan calladas. Claro. Porque las balas venían para nosotros. Claro, pero no es fácil también. Yo creo que también ustedes deberían, de una u otra manera lo han contado, ¿verdad? Impulsar estas cosas tan elementales de derechos humanos, el costo político que ha sido para ustedes, el costo personal, ¿verdad? Que es el primero. Y es así como nos controlan. Entonces, en unas estructuras tan patriarcales, tan conservadoras como son los partidos políticos, porque lo siguen siendo, no es fácil animarse. Primero, no es fácil llegar ahí. No es fácil llegar al primer poder de la República. Y una vez allí, también sostenerse con todas esas presiones, porque eso es una de muchas otras presiones que tienen las diputadas. Eso, como dijo Maure, así fue, o sea, costó tenerlo, pero teníamos compañeras diputadas, habían compañeras diputadas que entre ellas se daban la mano diferentes fracciones, hay que acompañarse, me imagino, para mantenerse, y eso fue muy importante en ese periodo que no tuvimos en esta administración. En esta administración, entonces ya el grupo parlamentario de mujeres diputadas era un problema. Era algo de tener cuidado, era algo en que no se podían unir las mujeres, entonces las jefaturas de fracción trabajaron para dividirlo mucho, ¿verdad? Y es prácticamente el proceso de socialización de las mujeres, la competencia entre mujeres y todo eso. Lanzamos una campaña para un 8 de marzo que se llamaba Ante todo Mujeres, ¿verdad? Para que empezaran las señoras diputadas a entender que, como dice Maureen, que primero que todo son mujeres todas, claro. Y que como mujeres deben aliarse, que sabemos que hay temas que no son del 100%, pero esos temas, entonces, la que no era mayoría, se discutían
por fracción, pero los acuerdos de mayoría era lo que el grupo iba a apoyar. Claro. Ha costado mucho porque siempre las jefaturas de fracción dicen las reuniones de mujeres no son fundamentales, ¿verdad? Entonces, no son prioritarias. No son prioritarias y ahí entonces claro. En esa agenda legislativa tan alta, entonces tan grande que tienen, entonces las iban dejando como, no hay tiempo para reunirse, no hay tiempo para esto. Ellas, las diputadas cuando estaba Mauren, dejaron un proyecto de ley presentado que luego se retomó y se reformuló mejor. A principios de esta administración se presentó otro para establecer el grupo parlamentario dentro del reglamento legislativo, como usted lo dice, la fracción más grande que debe tener potestades y debe ser la obligación su participación en esto y tener todos los recursos que ocupan como una fracción. Claro. Pero en estos 4 años no se ha podido aprobar porque los primeros que se oponen son las jefaturas de fracción y les dicen a las señoras diputadas que cómo se les ocurre que van a tener como una fracción política, tener voz y voto claro. En las reuniones de fracciones, que eso no puede ser. Entonces, digamos que eso está pendiente. Con la esperanza de que este nuevo grupo lo tomen de nuevo, lo fortalezcan la institucionalidad y trabajen sobre la agenda. Y a veces yo digo, ¿cuál es la agenda de género? No existe una agenda de género en general. Todos los proyectos de ley deben tener perspectiva de género. Y hay proyectos específicos, como ahora que se está discutiendo violencia política o el de paridad en cooperativas, que es la única organización social que no tiene paridad precisamente por todo el patriarcado del movimiento cooperativo, ¿verdad? Que las cúpulas que impiden eso. Pero es que hay proyectos específicos, pero en todos los proyectos de ley deben haber perspectiva de género, deben verse con esos lentes de género. Y acuérdense que la especificidad, la incorporación significa ver las necesidades y las especificidades de todas las personas mujeres, claro. para que sean incorporados desde esa visión y las brechas de género fundamentales claro. Que repercuten más en las mujeres. Sí, que además que están muy profundas últimamente, se profundizaron muchísimo más a raíz de la pandemia y de la crisis económica que eso ha provocado. Sí, somos las mujeres las que siempre recibimos todo primero. Exactamente. Y más. Miren, ustedes no me lo van a creer, pero nos quedan apenas 5 minutitos, porque se voló la hora. Pero sí me gustaría saber, bueno, porque entonces nos habla Aide que hay un proyecto para, digamos, fortalecer este grupo parlamentario de mujeres que está ahí, que hay que aprobar, pero a mí me gustaría saber qué acciones, Aide, desde la oficina que vos jefeás, hay para tratar de aglutinar a todas estas 26 o 27 diputadas que van a estar ahora. ¿Cómo hacer? Porque también eso pasa por tener conocimiento de la perspectiva de género como una categoría de análisis. El ser mujeres no significa que todas tengamos el chip de género, que no sé de dónde viene esa loca idea, porque no es así, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo o quieren impulsar desde la unidad de género para ver si podemos lograr esa complicidad y ese trabajo en pro de los derechos humanos de las mujeres costarricenses en general? Bueno, yo creo que lo más importante es que Costa Rica tiene lo que tiene muy pocos parlamentos a nivel mundial, que tiene la triada completa. Hay una institucionalidad de género. Está la Comisión Permanente Especial de la Mujer, está el Grupo Parlamentario Mujeres Diputadas, son, digamos, 2 órganos políticos, y está la institucionalidad de género administrativa, que es la que yo dirijo, ¿verdad? Que es la Unidad Técnica de Género. Y además tenemos herramientas, tenemos la política de igualdad y equidad de género, tenemos el sistema de gestión para la igualdad de género, tenemos diagnósticos institucionales y departamentales, porque también decimos, no vamos a, la Asamblea Legislativa no puede ir hacia afuera si hacia adentro tampoco lo cumple. O sea, no podemos ser fundamental. Caridad de la casa. Entonces tenemos los mecanismos. ¿Qué es lo que ha faltado? Decisión política. Decisión política de cumplir la política de igualdad, equidad de género, y eso implica el fortalecimiento de esta triada, el fortalecimiento de la Comisión de la Mujer para que no lo vean como accesorio,
como ahí va las que quieren, pero no a todos nos interesa, ¿verdad? También la importancia de este grupo parlamentario de que quede en el reglamento, se apruebe este proyecto de ley y quede en el reglamento con todas las funciones y todo el acompañamiento que quiere, que es fundamental para todo lo que es la incorporación de la perspectiva de género y por supuesto, el fortalecimiento de nuestra dependencia. No puede ser que en el primer poder de la República, nuestra unidad de género, seamos solo 2 personas en 10, 12, 13 años, donde tenemos que ver y promover todo el tema en todos los departamentos, que son 20, en todas las comisiones legislativas, que a veces son hasta 40 comisiones, con todos los funcionarios, 2 personas nada más. Sí. Y el espacio en ese edificio, que casi son 51,000 metros cuadrados, nos dieron 20 metros cuadrados, donde no puede crecerse. Entonces, por eso yo digo, los discursos son muy bonitos, pero la realidad es esa. Y esta es una lucha en solitario, que es lo que ocupamos, que todo trabaje en eso, y eso es lo que esperamos, que con este grupo que llega, se llegue y se dé un paso más allá. ¿Cuál es el paso más allá? A la verdadera democracia paritaria. Porque la paridad es un número cuantitativo. Mitad hombres, mitad mujeres. Pero también hay responsabilidad por parte de los partidos. Los partidos están en la obligación y los ciudadanos, los y las ciudadanas deberían fijarse los partidos a la hora de elegir a sus candidatos a diputados. ¿Qué conocimiento tienen? ¿Qué nivel de empoderamiento tienen? Porque ya deberíamos estar pasando de la elección por la elección, de la participación por la participación de número para entrar a la participación de calidad, de que efectivamente estemos eligiendo a personas que conocen la administración pública elemental, que conozcan la administración, porque van a ir a formar leyes. Ahora resulta ser que llega gente que cree que hay que hacer leyes por cantidad y no por calidad. Yo he visto leyes que se proponen que, perdónenme, pero son cosas que se hacen por decreto e incluso hasta por acuerdo, hasta que da vergüenza las cosas que se presentan y creen que eso es normal. La calidad de las leyes también tiene que ver con eso y el ejercicio. El entrar las mujeres en el campo político debería tener un resultado mayor, digamos, así como somos eficientes en lo que hacemos, por lo general, que seamos eficientes en el ejercicio del poder político a la hora de establecer leyes, normas, políticas públicas que verdaderamente sean necesarias y no la cantidad por la cantidad. Y es ahí donde muchas veces esta lucha encuentra su tropiezo, porque alegan, mire a quienes están poniendo, no se le exige nada a los hombres, pero a las mujeres pero sí, a las mujeres sí se nos exige ellas sí más, tienen que tener, ojalá, 3 maestrías y todo el doctorado, y los hombres no se les exige conocimiento ni inteligencia, ¿verdad? Y a eso deberíamos tratar de ser, y los partidos tienen mucha culpa. Ahí es importante también, igual el tema de la violencia. ¿Qué es lo que hace el patriarcado? Está diciendo, vean, es el patriarcado en su ejercicio. Me quitan espacios de hombres, entonces voy a poner mujeres patriarcales que sigan haciendo lo mismo que nosotras queremos. ¿Verdad? Es un poco. Por eso es que muchas mujeres que luchamos por los derechos de las mujeres somos tan violentadas, ¿verdad? En todas las estructuras de toma de decisión, en regiduría municipal. Porque esas mujeres, y muy difícilmente las vuelven a reelegir, porque son dificultosas, ¿verdad? Entre comillas. Ese es un tema. Y el otro tema que es fundamental es que... El problema es que ya no nos queda tiempo. Ok, rápido. La ciudadanía tiene que cambiar el concepto, que buen diputado es el que presenta muchos proyectos de ley. Un proyecto de ley significa aproximadamente como, los números no los tengo totalmente actualizados, pero es como 8 millones de colones le cuesta cada proyecto de ley
a Costa Rica, y si ese proyecto de ley se apruebe o no se apruebe. Si usted presenta una gran cantidad que no son leyes de la República, es dinero que se votó. Creo que eso es responsabilidad principalmente de los medios de comunicación y de mis colegas. Me parece que por ahí va mucho de la desinformación que hay alrededor de la Asamblea Legislativa y del ejercicio del primer poder de la República. Nos faltó abordar un poco más la responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, pero voy a tratar pues de hacer un segundo programa invitando a integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones para ver qué responden con respecto a esto, porque evidentemente por lo que usted nos ha contado y por lo que uno ha visto, no se está cumpliendo el Código Electoral. Y hay 3 acciones en la sala presentadas desde el 2019 y todavía no la ha resuelto la sala constitucional. O sea, ya llevan 3 años en el tema. No hay interés en el tema. No, entonces vamos a comenzar a moverlo. Les agradezco muchísimo la participación de hoy a doña Maureen Clark y a doña Aide Hernández y a las personas que nos acompañaron hoy esta mañana, y les invitamos a nuestro programa dentro de 8 días. Y que tengan una bonita semana y a celebrar mañana el Día Internacional de la Mujer. Un gusto y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Encantada de compartir con ustedes. Igual. Sí, igual. Chao. Hasta luego.